En la búsqueda del conocimiento, la ciencia a veces cruza líneas muy oscuras. La psicología, en su intento por desentrañar los misterios de la mente humana, ha sido responsable de algunos de los estudios más inquietantes y éticamente cuestionables de la historia. Hoy vamos a explorar los experimentos psicológicos más crueles jamás realizados, estudios que sacrificaron el bienestar de sus sujetos en el altar de la ciencia y que nos obligan a preguntarnos, ¿hasta dónde es demasiado lejos? Comenzamos con uno de los más famosos y escalofriantes, el experimento de Milgram sobre la obediencia. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram quería entender cómo personas normales podían llegar a cometer atrocidades, como las vistas en la Alemania nazi. Para ello, diseñó un experimento engañoso. Los participantes creían que estaban tomando parte en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Se les asignó el rol de maestro y se les ordenó administrar descargas eléctricas a otro participante, el alumno, cada vez que éste respondía incorrectamente a una pregunta. Lo que los maestros no sabían era que el alumno era un actor y que las descargas eléctricas eran completamente falsas. Con cada error, la intensidad de la descarga aumentaba, llegando hasta un nivel marcado como peligro, descarga severa de 450 voltios. Si el maestro dudaba, un investigador con una bata de laboratorio le daba órdenes firmes como el experimento requiere que usted continúe o no tiene otra opción. Debe seguir. Los resultados fueron aterradores. A pesar de los gritos de dolor, las súplicas y los silencios preocupantes del actor, el 65% de los participantes continuó hasta administrar la descarga máxima. El experimento demostró que gente común y corriente es capaz de infligir un dolor extremo a otros simplemente porque una figura de autoridad se lo ordena. El trauma psicológico en los participantes que creyeron haber herido gravemente a alguien fue inmenso y duradero. A continuación, tenemos un experimento que demostró lo rápido que podemos convertirnos en monstruos. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo creó una prisión simulada en el sótano de la Universidad de Stanford. Reclutó a 24 estudiantes universitarios mentalmente sanos y los dividió al azar en dos grupos, prisioneros y guardias. El experimento, planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado después de solo 6 días. Los guardias, a quienes se les dio muy poca instrucción, rápidamente se volvieron sádicos y autoritarios. Sometieron a los prisioneros a humillaciones psicológicas, los obligaron a dormir en el suelo, les negaron el uso del baño y los sometieron a castigos crueles. Los prisioneros, por su parte, se volvieron sumisos y desesperados, sufriendo crisis emocionales y colapsos nerviosos. Zimbardo, que actuaba como el superintendente de la prisión, se perdió tanto en su propio experimento que no se dio cuenta del daño que estaba causando hasta que una colega externa lo confrontó. El estudio demostró que el poder de la situación puede corromper a personas buenas y transformarlas en tiranos o víctimas pasivas. Ahora, viajemos a un nivel de crueldad aún más personal. El experimento del pequeño Albert. En 1920, el conductista John B. Watson quería probar si el miedo podía ser aprendido. Su sujeto fue un bebé de 9 meses, conocido como Albert. Al principio, Albert no le tenía miedo a los animales, y jugaba felizmente con una rata blanca de laboratorio. Entonces, Watson comenzó el condicionamiento. Cada vez que Albert tocaba a la rata, Watson golpeaba una barra de acero con un martillo justo detrás de la cabeza del bebé, produciendo un ruido aterrador. Después de repetir esto varias veces, el pequeño Albert desarrolló un miedo intenso no solo a la rata, sino a cualquier cosa peluda, incluyendo conejos, abrigos de piel e incluso una máscara de Santa Claus. Watson había creado con éxito una fobia en un niño indefenso. Lo peor de todo es que nunca intentó revertir el condicionamiento. El bebé Albert fue retirado del experimento con sus nuevos miedos intactos, dejando una cicatriz psicológica de por vida y una mancha oscura en la historia de la psicología. La crueldad no se limitó a los humanos. En los años 50, el psicólogo Harry Arlo realizó una serie de experimentos devastadores sobre el afecto y el apego, usando monos rhesus bebés. Arlo separó a los monos de sus madres biológicas al nacer y los colocó en jaulas con 2 madres sustitutas. Una estaba hecha de alambre y tenía un biberón con leche. La otra estaba cubierta de tela suave y afelpada, pero no ofrecía alimento. Arlo quería saber qué era más importante para un bebé, el sustento o el confort. Los resultados fueron desgarradores. Los monos bebés pasaban casi todo su tiempo, hasta 22 horas al día, aferrados a la madre de tela suave. Solo acudían a la madre de alambre para alimentarse rápidamente antes de volver corriendo al refugio de la tela.
El experimento demostró que el contacto y el confort son fundamentales para el desarrollo psicológico, incluso más que la comida. Sin embargo, los monos criados de esta manera crecieron con graves problemas emocionales y sociales, incapaces de interactuar con otros monos y a menudo siendo madres terribles para su propia descendencia. A veces, la crueldad no necesita descargas eléctricas ni jaulas, solo palabras. Esto se demostró en el llamado Estudio Monstruo de 1939. El investigador Wendell Johnson quería saber si la tartamudez podía ser inducida. Para ello, tomó a 22 niños huérfanos y los dividió en dos grupos. Al primer grupo, que incluía a niños que ya tartamudeaban, se le dio una terapia de habla positiva y se les elogiaba constantemente por su fluidez. Al segundo grupo, compuesto por niños sin problemas de habla, se le dijo repetidamente que eran tartamudos. Se les criticaba, se les menospreciaba y se les decía que cada pequeña pausa o repetición en su habla era una prueba de su trastorno. El resultado fue que los niños del grupo de terapia positiva mejoraron su habla, pero los niños del grupo de etiquetado negativo desarrollaron problemas de habla y una ansiedad social severa que muchos arrastraron durante el resto de sus vidas. El estudio fue tan dañino que se mantuvo en secreto durante décadas por temor a dañar la reputación de la universidad. Finalmente, tenemos un experimento que revela una verdad incómoda sobre todos nosotros. El efecto del espectador, o la apatía del espectador. Inspirado por el infame caso de Kitty Genovese, una mujer asesinada en Nueva York mientras docenas de vecinos supuestamente escuchaban sin hacer nada, los psicólogos Lataney y Darley diseñaron varios estudios. En uno de ellos, un participante se sentaba en una habitación para llenar un cuestionario, cuando de repente, humo comenzaba a salir de una rejilla de ventilación. Cuando el participante estaba solo, el 75% reportaba el humo de inmediato. Pero cuando se colocaba al participante en una habitación con dos actores que estaban instruidos para ignorar el humo, solo el 10% de los participantes reales reportaba el incidente. La mayoría simplemente se quedaba allí, confundido y ansioso, pero sin hacer nada. Este fenómeno se llama difusión de la responsabilidad. Cuanta más gente hay presente en una emergencia, menos probable es que un individuo actúe, porque todos asumen que alguien más lo hará. Estos experimentos, aunque nos enseñaron lecciones valiosas sobre la obediencia, el poder, el miedo y la apatía, lo hicieron a un costo humano terrible. Gracias a ellos, hoy existen comités de ética y regulaciones estrictas que protegen a los participantes en cualquier estudio científico. Nos recuerdan que la búsqueda de la verdad nunca debe pisotear la dignidad y el bienestar de las personas. La mente humana sigue siendo un vasto territorio inexplorado, pero ahora sabemos que hay caminos por los que la ciencia nunca más debe atreverse a transitar.